Tras el juicio y muerte de Cristo, los apóstoles se reunían el primer día de cada semana, normalmente los domingos. De esta forma recordaban su vida y comían en comunión el pan y el vino que encarnaban al Salvador. Un rito que luego adaptarían las primeras comunidades de creyentes. Los cristianos primigenios conmemoraban también el aniversario de la crucifixión, coincidiendo con la Pascua judía, celebrada el 14 del mes hebreo de Nisan, una fecha variable cada año, al depender del calendario lunar. Durante la llamada Pascua, los creyentes leían el relato de la pasión recogido en los evangelios, ayunaban y se abstenían de la carne y otros placeres durante los 40 días previos para purificar su alma y recibir la nueva resurrección en paz. Las primeras celebraciones de la Pascua consistieron en una simple cena, celebrada en el ámbito privado. Sin embargo, la controversia en torno a la fecha exacta de la celebración dividió a la cristiandad en dos. En un bando, los de la Iglesia Oriental, que se amparaban en una lectura literal de la Biblia y defendían que se debía comer el pan y el vino la noche del Jueves Santo. Y en el otro lado estaban los cristianos occidentales y africanos, encabezados por el obispo de Roma, los que defendían que se debería de celebrar el domingo siguiente, el día de la resurrección, y ayunar a partir del jueves. Ambas posiciones permanecieron enfrentadas hasta que el emperador Constantino estableció la primera ortodoxia cristiana en el Concilio de Nicea del año 325, donde decidieron establecer el domingo como día de celebración para distanciar al cristianismo de las fiestas judías. Así nació la Semana Santa, tal y como hoy la conocemos. La que comienza el Domingo de Ramos, con la bendición de las palmas y hojas de laurel para festejar la entrada de Jesús en Jerusalén, seguida por el Triduo Pascual, que incluye el Jueves Santo con la Última Cena, el lavado de pies a los pobres, la lectura de la Pasión y culminando con la resurrección de Cristo el domingo. Más tarde, Jerusalén fue el centro espiritual del imperio y donde se celebró el primer Vía Crucis de la historia. Esta vía dolorosa se transformaría en las procesiones que nos son tan familiares en el presente, incorporando el desfile de pasos con representaciones de escenas de la Pasión. Una manera de impresionar y evangelizar a los creyentes, en una época en la que competían con la aparición del protestantismo. Y así llegamos a la Semana Santa en España, una festividad religiosa que entrelaza devoción, arte y tradición. Hunde sus raíces en la Edad Media, cuando el catolicismo consolidó su presencia en la península ibérica. A partir de 1492, los reyes católicos promovieron la religión católica como centro de la vida espiritual y social en España. El Concilio de Trento respondió a la Reforma protestante reafirmando los principios del cristianismo. A lo largo de los siglos, la Semana Santa adquiriría características propias en cada región de España. Las primeras fueron sencillas, con escenas de la Pasión de Cristo a través de imágenes talladas en madera. Con el paso del tiempo, los pasos se volvieron más elaborados, incorporando a otras figuras artísticas que representaban a la Virgen María, a los apóstoles y a otros personajes bíblicos. Las cofradías y hermandades se encargaron de custodiar las imágenes sagradas y de organizar los desfiles. Es cierto que hay una base común en toda España, aunque cada región presenta sus variaciones. En Andalucía las procesiones son muy emotivas, espectaculares, con pasos adornados y seguidos por bandas de música. Sevilla y Málaga son famosas por sus procesiones y atraen a miles de turistas. En Castilla y León son más sobrias y austeras, de una espiritualidad más introspectiva. El arte sacro ha sido desempeñado por grandes artistas a lo largo de los siglos. Algunos trabajos de Juan de Mesa o de Gregoria Fernández siguen siendo lucidos. Las marchas, saetas, bandas musicales
y otros cantos improvisados acompañan a las procesiones. En conclusión, cada región de España ofrece una perspectiva única de esta festividad, pero todas comparten el mismo hilo conductor, la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por último, comentaremos algunas curiosidades de esta memorable festividad. Dicen que Jesús murió en la cruz en la llamada hora nona, a las 3 de la tarde de un viernes 3 de abril del año 33, en el que había luna llena. La Semana Santa se celebra en una fecha distinta cada año por el primer concilio de Nicea del 325. Allí se decretó que el domingo de resurrección se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena que siguiera al equinoccio de primavera. Por lo tanto, una vez pasada esa fecha, que es el 21 de marzo, la Pascua de Resurrección se establece cuando sea el primer día de luna llena. Nunca antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Otro hecho poco conocido es el que cuenta que después de crucificar a Jesús, varios legionarios romanos se echaron a suertes el repartirse la túnica sin costuras de una única pieza del crucificado. Desde entonces, la Iglesia Católica no permite los juegos de azar en Viernes Santo. Los comentados capirotes que lucen los nazarenos durante esos días se remontan a la España del siglo XV. La Santa Inquisición colocaba este tocado a las personas que habían sido condenadas por el Santo Tribunal y les añadían un San Benito, una prenda que cubría el pecho y la espalda, señal de que el reo sería quemado en la hoguera. En el siglo XVII, las hermandades religiosas de Sevilla adoptaron este tocado como símbolo de penitencia. Dicen que la forma cónica de este objeto acerca al penitente al cielo. En el siglo XVIII, el rey Carlos III prohibió la figura de los disciplinantes, la de los penitentes que se autoflagelaban en estas celebraciones. El ayuno que se lleva a cabo el miércoles de ceniza y el Viernes Santo dio lugar al ingenio y a la torrija. Para aguantar esos días durante las jornadas laborales en el campo, los fieles podían ingerir alimento con huevo y leche, y de ahí ingeniaron las torrijas, los pestiños o los buñuelos de la Cuaresma, entre otros dulces ricos en calorías. Y cerramos este recordatorio con las procesiones más singulares de Semana Santa. La de los borrachos en Cuenca, la danza de la muerte en Gerona, el entierro de Geranín en León o la diablesa de Orihuela. Feliz Semana Santa para todos.